Eduardo Quiroz, platicábamos antes del corte comercial, la noticia que está en todos los medios importantes del mundo, que se genera en Rusia, que es lo externado por el ministro de Exteriores ruso, él ha pedido Lavrov. Él dice en sus palabras muy claramente, conforme a lo que se genera desde ese país, que es casi que inminente que se pueda dar el inicio de una tercera guerra mundial. Está en peligro real de una tercera guerra mundial. Quiero agregarle a esto que el famoso cineasta Oliver Stone, que hizo un trabajo para el cine de Putin, de Vladimir Putin, él dijo taxativamente, dice, hay un error, Vladimir Putin no tiene nada de loco, y dice que contrario a esa tesis que se ha vendido, un hombre sensato, y yo le agrego que no es poco el hecho de que haya sido jefe de la KGB, que es el Servicio de Inteligencia de Rusia. Me gustaría conocer tu opinión, Eduardo, acerca de la declaración de un funcionario que no es un funcionario cualquiera. Hay que decirlo, en ningún lugar un ministro de Exteriores, un ciudadano de segunda categoría, es un hombre que va directamente con el poder. Su opinión, Eduardo. Muy buen día de nuevo. Saluda a toda la audiencia. Camila, don Rubén, buenos días. El planteamiento del canciller ruso lo que nos trae a la memoria es que aquí no solamente estamos ante una guerra militar en el terreno, la cual efectivamente se está dando y es terrible, con imágenes realmente impactantes y que yo diría no debemos permitir que se nos hagan cotidianas, sino que debemos seguir manteniendo el desconcierto y la tristeza ante ellas, sino que también hay una guerra comunicacional, también hay una guerra entre no solo Ucrania, sino todo el mundo occidental y Rusia, desde el punto de vista de lo que informan, lo que dicen, lo que no dicen. Y ese anuncio o declaración desde la voz del canciller ruso, que es la mano derecha del señor Putin, no es un anuncio sin importancia, más bien es probablemente algo que no se había estado esperando todavía y que al hacerlo ya a estas alturas anuncia que los peores días están por venir. Eduardo, Más en tu allá de interpretación, permiso, si Eduardo, en tu interpretación es una advertencia que está haciendo el canciller ruso. Sí, evidentemente es una advertencia y muchos habían dicho que efectivamente que se iba a dar esa advertencia porque van a endurecer su posición, pero que esta advertencia no se preveía para estos tiempos, sino si la guerra se alargaba. Lo que está quedando claro y es muy triste es uno, primera conclusión, la guerra va a continuar, va a seguir una guerra, va a ser una guerra larga. Segundo, todos los diálogos de paz, incluido lo que está sirviendo como anfitrión el presidente Erdogan de Turquía, son diálogos que no están llegando a nada, ni hay mucha esperanza de que lleguen a algo. Y tercero, que Rusia está dispuesta a dar esa guerra comunicacional también. Este es un anuncio que está en todas las primeras planas de los diarios del mundo, que está concentrando la atención. Bueno, evidentemente nosotros aquí estamos hablando de él, lo cual revela el impacto del mismo, de la misma. Y tercero, que tiene toda otra serie de acciones que ya no se ven, que ya no se comunican, pero que se están dando también, lo cual evidentemente agrava la situación. Eduardo, Ahora, La victoria de Macron en Francia manda una señal interesante. Eso por una parte, el hecho de que Macron es un hombre que se ha preocupado, por ejemplo, por sentarse con el presidente Putin, por cierto, una mesa larguísima donde había una distancia que dicen que era por la COVID, ¿no? Esa victoria de Macron por una parte y la otra, la visita de Anthony Blinken, secretario de Estado, y el secretario de Defensa, ambos una visita a la propia capital de Ucrania, a Kiev, donde se habla, los propios Estados Unidos, lo leí, tú lees muchos periódicos internacionales también, y habla que fue una visita de alto riesgo, y cuando hablan de alto riesgo, es alto riesgo para la vida de ellos. Eduardo, ¿tu interpretación de eso? Sí, hay dos tipos de visitas, ¿no? Una, la que realizan tipo el primer ministro Boris Johnson del Reino Unido, que la realiza más por su situación interna y los problemas que tiene en su país para tratar de mejorar su imagen.
y la visita del secretario Blinken, que efectivamente es una visita que va en dirección a la declaración del canciller ruso. O sea, que es los Estados Unidos señalando, estamos cada vez más involucrados en este tema y de allí lo que faltaría es el paso a tener una participación activa en la parte militar. Ahora, también hay un mundo que ha cambiado. Con el derribo de las Torres Gemelas, el mundo cambió. ¿Por qué? Porque ya Estados Unidos no puede hacer lo que antes hacía. Era invadir Panamá, invadir a países más chicos y sin pagar consecuencias. Entonces, esa es una realidad. El presidente de Estados Unidos no goza de una buena salud electoral. Digamos, él tiene muchos cuestionamientos, sobre todo por las travesuras de su hijo, apoyado por él, le va a pasar factura y le está pasando factura. En cambio, Rusia actúa con mayor libertad que los Estados Unidos. Y Rusia, pues, se está enconchando y pareciera que tiene más apoyo interno que el apoyo interno que goza Estados Unidos. Bueno, sobre eso quisiera comentar algo. Yo creo que no es pareciera, creo que algo que tal vez en el mundo occidental no tenemos tan claro es que a lo interno de Rusia, si usted no está de acuerdo con la guerra, usted está en la cárcel. Así que el apoyo de Putin a sus decisiones es amplio, es amplio. Y quienes se oponen no están dispuestos a participar en ningún tipo de protesta o de declaración en contra. Y quienes lo han hecho terminan detenidos. Entonces, de lo que está enterado el pueblo ruso es información muy limitada y es información que los lleva a apoyar a su gobierno en lo que consideran una acción patriótica y una acción en defensa de los intereses de su país. Así que sí, el comentario de don Rubén es interesante porque a veces uno piensa, bueno, ¿qué pasa con el pueblo ruso que no se opone? No. La Iglesia Ortodoxa rusa, bueno, una parte, porque la Iglesia Ortodoxa rusa tiene varias, no es, hay que tener claro, no es como la Iglesia Católica que tiene una sola jerarquía, sino que tiene varias jerarquías. Una de las principales iglesias rusas, ortodoxas rusas, cristianas, está apoyando la posición de Putin de manera amplia y militante. Entonces, hay que tener claro, a lo interno de Rusia hay un apoyo muy grande. Bueno, aquí me viene a la memoria la frase esa atribuida al senador norteamericano Hiram Johnson, allá en la Primera Guerra Mundial, donde dijo, la primera víctima cuando llega a la guerra es la verdad. Y efectivamente, en el caso de Rusia, eso se ha cumplido a pie juntillas y la información a la que tiene acceso el pueblo ruso es muy limitada. Eduardo, además, para agregar a tu comentario, hay vistas en video cuando las Fuerzas Armadas rusas se toman los diarios independientes, entre comillas, diarios independientes, o digamos, no afectos al gobierno, que criticaban algunas acciones de gobierno que fueron cerrados de una forma dramática. En pocas palabras, se coartó la libertad interna de información, por un lado, y por la otra, como tú bien dices, hay pruebas también, porque hoy día el celular es un arma muy poderosa. Hay tomas en video de cuando han ido a cometer actos de represión contra los rusos que han salido a protestar, que no son muchos, pero los que se han atrevido, han sufrido ese tipo de situaciones. Bueno, un comentario cortísimo. Además de eso, las agencias de noticias, la mayoría, si no todas, la mayoría han cerrado sus oficinas, pero por decisión propia, porque se aprobó una ley recién, un poco después del 24 de febrero que inició la guerra, se aprobó una ley en la que si usted
da algún tipo de información que ponga en peligro el prestigio del ejército ruso, eso es una razón para ir a la cárcel y puede ser condenado hasta por 15 años. Y lo otro es que oficialmente está, y esto es algo que hay que internalizar, oficialmente en Rusia está prohibido referirse a la guerra como guerra. La palabra guerra está prohibida. Esta es una acción en defensa de los intereses patrióticos de Rusia. Entonces, si ya nada más tratamos de imaginarnos cuál es el ambiente que hay en Rusia, no, me queda muy claro que el nivel de información que tiene el pueblo es muy, muy limitado. Pero ¿sabes qué, Eduardo? También la historia es muy clara en cuanto a su redacción, en cuanto a su forma como se cuenta. Muchas veces los hombres fuertes de los países, cuando tienen problemas dentro de sus jurisdicciones, ellos recurren a una guerra, a un conflicto. Yo recuerdo el de las Malvinas, ¿no? Cuando Videla y el grupo de los militares argentinos se toman las Malvinas con la esperanza de que Inglaterra no iba a poder llegar allá. Decían, no, estos ingleses no van a venir acá a Argentina, que está muy lejos. Y bueno, ya sabemos que Pinochet los ayudó como un intermediario para que llegaran sus aviones a ciertos puntos estratégicos y bombardearon de una forma brutal a las Malvinas para retomar el control. Así que es un instrumento que usan muchísimo los hombres fuertes de todos los países. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Bien, bueno amigos, continuamos platicando con nuestro invitado, el abogado Eduardo Quirós. Eduardo, el caso de la compra de Twitter por parte del hombre más rico del mundo, Elon Musk. Musk no es un hombre muy silvestre, además de ser el hombre más rico del mundo, un hombre con una condición mental muy clara, o sea, él tiene sus objetivos muy marcados. Él es el que se atreve con el proyecto Tesla, ¿te acuerdas, no? De los autos Tesla, por una parte, que le puede dar un giro al mundo en materia de la forma como nosotros nos manejamos en las diferentes ciudades del mundo. Pero quiero referirme a la virtual compra de Twitter por parte de Elon Musk. Esta fórmula le daría el control de la más importante red social, aparentemente. Bueno, no es la más importante red social. De las más, de las es más. Sí, No, pero ese es uno TikTok, de los temas. TikTok está encima. TikTok, yo sé que TikTok le está haciendo mucha fuerza. Instagram, o sea, Twitter no es ni cerca la red social más importante, que es parte de la intriga sobre esta compra, porque Twitter no vale eso. Twitter vale mucho menos que los 44.000 millones de dólares. Es más, Twitter genera muchísimo menos, o sea, muchísimo menos que Facebook, muchísimo menos que Google, muchísimo menos que las demás redes sociales, que de hecho ha sido uno de los problemas de la compañía de ver cómo la comercializan. Entonces, una de las grandes preguntas es, ¿qué tipo de beneficio comercial le va a sacar Elon Musk a Twitter para recuperar un poco la inversión? Va a crear un sistema de suscripción, va a encontrar otras maneras de cobrar, pero Twitter no es la red social más importante. Lo interesante de ella es que es la que tiene participación un poco más política. Entonces, iba a decir eso la hace interesante. Okay. Twitter tiene 87 millones de seguidores, pero dentro de esos seguidores, que no los tienen otras redes sociales, están los hombres del poder, que la utilizan como una herramienta importante para mandar mensajes que les interesa a ellos que el mundo, porque al escribir en Twitter todo el mundo se entera. Eduardo, ¿cuál es tu opinión acerca de la toma del control de esta red social de Twitter por parte de Musk? A ver, primero un poquito de información sobre el personaje. Este señor Elon Musk no es un millonario o un mega millonario de larga data. Este es un señor que hace década y media, 2 décadas, ni siquiera aparecía en las listas de ricos del mundo y que ha hecho crecer su riqueza de una manera impensable a partir de una serie de decisiones en alguna medida excéntricas desde el punto de vista comercial o de los negocios, pero que han impactado impresionantemente. Y muchas de ellas ligadas a este proyecto de los automóviles Tesla. Lo otro que habría que decir para tener un buen contexto es que
pareciera que el mundo bursátil adora ese tipo de decisiones excéntricas. Y mutatis mutandi, o sea, cambiando lo que haya que cambiar, me recuerda un poco a esa aura de encantamiento que generaba el señor Trump en un periodo prepolítico, en su periodo prepolítico, en el que este empresario de los hoteles decidía llegar a una ciudad y comprar el terreno más costoso por el doble del costo y trepar una torre de hotel muchísimo más grande que lo que cualquiera otra en la ciudad y parecía como una decisión absurda desde el punto de vista comercial, pero terminaba convirtiéndolo en la persona más importante de esa ciudad. Entonces, y usted llega a ciudades en los Estados Unidos y ve torres Trump que absolutamente desproporcionada. Entonces, para mí es un poco la versión no política todavía de ese antecedente que vimos en el señor Trump por sus decisiones excéntricas. La de ayer, sin duda alguna, como bien acotaba Camila, es otra decisión que deja mucho más preguntas que respuestas. La primera es, no está adquiriendo la red social más relevante, está adquiriendo más bien una red social que está en leve decadencia y que sigue siendo relevante desde el punto de vista para la política, pero que comercialmente más bien tiene una tendencia a la caída porque las redes sociales basadas en videos están siendo mucho más potentes, TikTok, Instagram, etc. Y lo otro es que el planteamiento de Moss, y aquí es donde yo creo que permitiría un poco más de análisis, está basado, o sea, el concepto que él plantea al mundo a la hora de tomar su decisión es que la libertad de expresión es la base de la democracia y que como Twitter es la plaza pública digital donde se debaten los temas más importantes de la vida política de los países, esa plataforma tiene que tener algún tipo de restricciones o algún tipo de controles. Y el planteamiento de Moss, el planteamiento de Moss tiene para mí un error conceptual de fondo, y es que Twitter no es una plaza pública absoluta. Eso es lo que creemos los usuarios, pero no lo es. Hay un Big Brother que nos controla, que por ruta de algoritmos nos va definiendo el debate, y entonces nosotros creemos que es una plaza pública democrática, pero no lo es. Y si ahora, en vez de estar en manos de miles de personas, está en manos de una sola persona, pues entonces ya sabemos cuando eso sucede, ¿no? ¿Qué pasa? Ahora, Eduardo, tú diriges un consorcio más viejo de Panamá, que es la Estrella de Panamá. Más antiguo. El más antiguo de Panamá, y tiene cierto rigor científico. Pero, ¿qué ha pasado con Twitter y todas estas plataformas? Que no hay ningún control de que lo que tú recibes está filtrado o es una verdad incuestionable. Entonces, lo que está en duda es la veracidad de muchas de las informaciones que lanzan estas redes sociales a tutiplén en el mundo entero, y que no hay ninguna penalidad porque mientan o porque una persona, o ser yo o cualquier otro ciudadano, mienta utilizando los servicios de una red de estas. Y ese es el problema fundamental de la humanidad en este momento. Le agrego a tu muy acertera opinión, Rubén, que presidentes de casi todo el mundo utilizan la red Twitter, o para despedir funcionarios, por una parte, para anunciar cambio de gabinete en esta red social. Donald Trump lo utilizó como un arma poderosa, muy bien afilada en su campaña política. Lo utilizó Nayib Bukele con muchísimo éxito en El Salvador, y lo dejo ahí para no mencionar de otros muchos hombres poderosos del mundo que lo utilizan para sus propósitos políticos, que creo que eso es lo que más o menos quiere decir Eduardo, ¿no? Eduardo. Sí, efectivamente. Y solo un punto adicional. Toda esa
forma o planteamiento en la que Moss está conceptualizando su compra de ayer, en mi opinión, va en la línea de lo que está planteando Rubén, de hacer de Twitter una red social en la que haya todavía más controles, más limitaciones, lo cual cambiaría absolutamente la concepción que tenemos hoy en día de esa red social en particular. Camila. Hablemos un poco sobre la nueva tendencia de magnates. Bueno, quizá no es nueva, simplemente ha estado llamando la atención últimamente de magnates que compran medios. Estuvo el caso de Jeff Bezos, que compró el Washington Post, bueno, y ahora Elon Musk, que está comprando, no es un medio per se, pero una plataforma en la que se maneja información. Hay gente preguntando cuál es la diferencia que tiene de malo que Elon Musk compre Twitter si Jeff Bezos pudo comprar el Washington Post. ¿Para ti hay alguna diferencia? Bueno, la diferencia es más conceptual. La acción es similar, es muy similar. Conceptualmente veo una diferencia porque Bezos planteó como criterio de su compra el mantener la absoluta independencia del Washington Post, el que se mantuviese la absoluta independencia. Y Marty Brown, amigo de Guillermo Antonio Dames, persona con la que ha podido intercambiar, Marty Brown, que era director del Washington Post en ese momento, lo dejó muy claro públicamente, que él no hubiese seguido trabajando. Yo no seguiría trabajando en el Washington Post a partir de esta compra que se ha dado si no se hubiese el compromiso por parte de quienes están adquiriendo de mantener los criterios de independencia absoluta que tiene el Washington Post, que tenía el Washington Post hasta ese momento. Entonces, desde el punto de vista conceptual sí veo una diferencia. Moss más bien ha ido por delante en decir, yo voy a ejercer algún tipo de control sobre esta plaza pública digital que es Twitter, porque para mí hay que defender la democracia. Entonces, tendríamos que entender bien qué es lo que tiene Moss en la cabeza sobre democracia o qué es lo que tiene él sobre libertad de expresión, cuáles son los alcances que está pretendiendo darle. Sí, queda más incertidumbre quería que escuchar tu certezas. opinión primero, pero yo definitivamente le veo una diferencia. Justamente por eso que mencionas, que ha sido un poco la justificación que él ha dado por esta compra, de que Twitter se estaba volviendo un lugar muy controlado y que había que liberarlo en ese sentido. Sin embargo, creo que ahí entra un poco a la discusión el concepto de libertad de expresión, porque vuelvo a surgir la pregunta, libertad de expresión es que todo el mundo pueda decir lo que quiere, o, por ejemplo, en casos como Twitter se estaba viendo una gran cantidad de abuso online y de acoso, etcétera, y la compañía había estado invirtiendo en contratar personas para tratar de controlar eso y uno puede reportar a las personas que no seguían las reglas de la plaza, por decirlo así. Hay dudas sobre si esa política va a continuar o si simplemente va a ser todo el mundo, todo lo que se pueda, adelante. ¿Qué implicaciones tiene ese debate sobre la libertad de expresión? ¿Cuál es tu posición? Bueno, es un debate muy interesante porque, a ver, yo tengo una posición un poco distinta en el sentido de cómo yo creo que se debe generar ese control cuando hay un abuso de la libertad de expresión. Paso a eso enseguida. Solamente quiero decir previamente, como otro elemento para los escuchas, la compra, la forma en la que se da la compra es una compra forzosa. Quienes son expertos en el tema de la bolsa podrán explicarlo mucho mejor que yo. Y es que la propuesta de adquisición es de tal envergadura favorable a los accionistas que la junta directiva, aun cuando tuvo intenciones de tratar de evitar la compra porque quería mantener las políticas de Twitter, no puede lograrlo. Y se tiene que producir la compra, casi forzosa, porque a los accionistas le están ofreciendo tal nivel de ganancia que no hay forma de pararla. Eso en palabras pobres. Entonces, con respecto a lo que señalas, evidentemente que hay un debate de fondo. La manera en la que yo planteo que ese debate se soluciona es por ruta
de la administración de justicia. En otras palabras, entendiendo, entre comillas, que las redes sociales son plazas públicas, aun cuando yo sostengo que no son plazas públicas exactamente iguales que un parque donde usted va y dice lo que quiere, con la repercusión de que solamente la gente que está en el parque lo escucha, aquí lo escucha el mundo entero, o como decía antes, miles de millones de seguidores, pero debe regirse por las mismas reglas. Si usted violenta, si sus declaraciones son declaraciones que incitan el odio, si sus declaraciones son declaraciones discriminatorias, si sus declaraciones son declaraciones que incitan a la violencia, pues hay que ir a las autoridades y buscar una acción, y las autoridades deben reaccionar. Pero deben ser las autoridades del Estado, no debe ser el propietario o el Big Brother de una red social, cualquiera que ella sea, que establezca reglas que hoy más o menos son aceptables, pero que el día de mañana no sabemos. Allí la mayoría de las redes sociales han cortado a las agencias de noticias rusas porque son agencias del Estado ruso. Pero es que muchas de las mejores agencias de noticias, muchas de las mejores agencias de noticias del mundo son propiedad de estados. Así es. Entonces, es interesante, ¿no? Sí, lo vemos, Eduardo, para simplificar. Associated Press, la UPI, o sea, muchas agencias son de los Estados Unidos, de los intereses de los Estados Unidos. Está, por ejemplo, Deutsche Welle de Alemania, está France Press de Francia. En pocas palabras, tu explicación es muy certera. Voy a invitarte a que nos quedemos unos minutos más después del cambio, Eduardo. ¿Sí? Seguro, con todo gusto. Viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente. Bueno, en el corte comercial, lo que nos están viendo por la plataforma, casualmente, de la maravilla que hoy día la tecnología, en Facebook Live, estaban escuchando Camila, lo que decía Camila, en el sentido de que el señor Musk aparentemente tiene muy pocas cosas a su nombre, casi todo está en acciones, pero el diario The Wall Street Journal, que lo tiene como una noticia importante, y el periódico de los negocios, no de los Estados Unidos, sino en el mundo, dice que el señor Musk está poniendo 21,000 millones de dólares de su bolsillo y 25,000 millones de dólares en cuanto a la aporte de los bancos de financiamiento, pero le está pidiendo más de los 44, está pidiendo, como ustedes pueden ver, 46. O sea, está creando un colchón allí adicional. Así que eso como un aporte para la conversación. Eduardo, cambiemos el tema de Elon Musk, vamos al patio, a la casa, al territorio nacional. Ahí ya se siente retumbar algunos motores de la política en nuestro país. Vemos el tema, pues, de lo que ha ocurrido recientemente dentro del PRD, que el vicepresidente Carrizo, sorprendentemente, a través de un canal de televisión del Estado, anuncia que él, aquí en Panamá se dice, se baja de su operación política y sorprende a todo el mundo porque se veía muy sólido en cuanto a su posibilidad de acercarse al objetivo planteado. Pero eso ha generado más incertidumbres que certezas, por una parte. Por la otra, está el hecho de la realidad que el clientelismo es tal vez la gran tara de la política panameña. Me gustaría escuchar tu opinión sobre el segundo tema, que es el clientelismo político en Panamá, cómo se ha arraigado. Eso es como una raíz profunda que se ha ido consolidando en el tiempo. Eso y la influencia del dinero que lleva a que los políticos estén al servicio del don dinero, el dinero en la política, Eduardo. Bueno, no hay la menor duda de que hay algunas variantes significativas que se convierten en retos para un sistema democrático. Y uno de esos es cuando el centro de la democracia, que es que cada ciudadano vale un voto, representa un voto, se altera. Y para mí allí es donde está el planteamiento, porque cuando se producen todas estas acciones clientelares de manera, o clientelistas, de manera que puedan alterar el resultado de una elección, es la democracia lo que está en riesgo.
Rubén Murgas podría contarnos muchísimas historias de elecciones en Panamá antes del año 68, en las que evidentemente se compraban cédulas, se alteraba, se intentaba realizar fraudes, pero la forma en la que eso impactaba en el proceso electoral era limitada. Si el universo era pequeño, pues tal vez una diputación o una alcaldía podía tener un impacto final. Pero cuando el universo crece, el impacto de esas acciones se reduce, porque usted no puede comprar a la mayoría de los votantes. Pero cuando el clientelismo empieza a crecer de la manera en la que está creciendo hoy en día, cuando usted tiene una red de diputados que utilizan el mismo esquema, la misma forma de proceder, utilizando los recursos y los privilegios del Estado para poder controlar sus circunscripciones y luego pone a todas esas circunscripciones en conjunto, entonces usted desde el clientelismo puede terminar teniendo el control de una elección nacional. Y eso es un riesgo enorme para mí. Pero, perdón, Camila, adelante. Bueno, más o menos por esa línea, en Estados Unidos se habla mucho de gerrymandering, que, o sea, que manipulan cómo están dibujados los distritos en ese... creo que serán los distritos, las circunscripciones, de cómo están dibujadas para favorecer a un partido u otro. En Panamá estamos viendo un fenómeno con la creación de corregimientos en bastiones políticos, porque esta creación se concentra, por ejemplo, en provincias como Bocas del Toro. ¿Qué impacto puede tener eso a nivel electoral? O sea, la creación de corregimientos que parecen no tener sentido. Bueno, el gerrymandering que mencionas, que es la redefinición de las circunscripciones electorales en base a Big Data, o sea, en saber cómo votan los ciudadanos de tal circunscripción y sacar tal calle o tal barrio para poder asegurar la elección en favor de determinado partido, es más o menos lo mismo. Y esto lo que revela adicional es que estas prácticas no son exclusivas de Panamá. Esto se está dando hasta en el primer mundo, o lo que llamamos el primer mundo. Entonces, hay que prestarle atención. Yo sí creo que, hace unos 20, 30 años, cuando se estudiaba, usted sabía que habían 60 y tantos corregimientos, hoy ya están cerca de 80, distritos. Corregimientos eran los 505 corregimientos que se crearon en el 72, con la Constitución del 72. Hoy en día creo que ya vamos por 700 corregimientos. Entonces, evidentemente, que hay en el fondo una intencionalidad política. Esto no es para beneficio de los ciudadanos. No se crea un corregimiento para que se le brinde mejor atención o mejores servicios públicos a los ciudadanos. Se está creando un corregimiento para crear un representante, para crear un caudillo pequeño en esa instancia que por ruta de decisiones populistas termine teniendo el control de la votación y le sirva al gamonal del siguiente nivel hacia arriba para seguir ganando sus elecciones. La pregunta es si esto llega en algún momento a impactar puede llegar a impactar una elección nacional. Víctor Mojica, un periodista, hizo en el año 2019, un excelente trabajo para La Estrella de Panamá titulado Elecciones por Dentro. Él fue a visitar cada circuito electoral donde había uno de estos diputados que se reeligen y trataba de entender al votante. Y para mí fue muy, muy interesante el resultado de su investigación, porque evidentemente la gente está conectada con ese diputado. O sea, no había forma que, por ejemplo, un diputado como el señor Robinson o un diputado como el señor Gálvez no ganase la elección, porque han desarrollado una red con sus comunidades que no hay forma de variar eso, porque la gente les debe algo, porque la gente se siente atendida, porque la gente siente que le resuelven sus problemas. Entonces, sí, yo sí creo que esta redefinición de circunscripciones a través de la creación de nuevos circuitos, de nuevos corregimientos, podría ser una alteración de la democracia,
y al final de ese concepto fundamental de la democracia es de un hombre, un voto. Porque entonces usted tiene un representante de tal circunscripción que no vale un voto, vale todos los votos de la gente que él compra. Eduardo, pero además, sospechosamente, en Boca del Toro se están creando 14 corregimientos, ¿ok? 14. En Los Santos. Porque ya se habían uno. aprobado 11 Sí, y ahora con este son 3 más. Creo que así es la matemática. sí, pero además de eso, tenemos en Los Santos, están creándose otro en el sector de Panamá oeste, perdón, también uno que es el área de Bacamonte, en fin. Eso es una... Digo, o sea, descubrieron la algo fórmula. importante aquí es que puede haber circunstancias en las que sí se amerite un corregimiento. Por ejemplo, recientemente dividieron, creo que fue en el periodo pasado, y creo que fue Juan Díaz, que también crearon Don Bosco. O sea, porque son áreas de gran crecimiento poblacional, y uno podría argumentar de que, bueno, este corregimiento ya está fuera de control, quizás sea hora de dividirlo en 2. Así que hay momentos en los que se puede analizar y que uno puede decir, quizás sí existe una justificación, o si se dan crecimientos poblacionales que, bueno, hace 10 años hay áreas del país que no estaban tan desarrolladas o que han crecido exponencialmente, ahí quizá en algún momento valga la pena. Pero lo curioso es que estas son áreas muy poco pobladas y que no necesariamente hay una confianza de que existe esa justificación. En especial cuando... ¿Ah? Tenemos que irnos. Bueno, hay un corregimiento de menos de 100 personas, ¿entiendes? Por esa es parte de lo que dice Camila. Eso lo dice Camila. Oiga, hoy está de cumpleaños el amigo Eduardo Berroa, perdón, Gerardo Berroa. Gerardo está de cumpleaños. Queremos mandarle un abrazo en la distancia, deseándole que cumpla mucho más con salud. Eduardo, ¿qué te parece ese mensaje para su director de su periódico? En un rato debo verlo, así que se lo transmito si es que no lo está escuchando, que es lo más probable. Sí, él escucha este programa. Oiga, Eduardo Quiroz, muchas gracias por su participación esta mañana aquí en Infoanálisis. Se aprecia muchísimo sus aportes. No, al revés, gracias a ustedes, como siempre un placer. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos.